Buenas tardes, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali de Gabriel para darle continuidad a la materia de investigación criminológica del día 16 de marzo del 2024. De acuerdo a su avance programático, hoy vamos a hablar sobre las técnicas metodológicas de la criminología. Como hemos venido trabajando sobre estos temas, hablamos sobre las técnicas de orientación a lo criminal. Podemos hablar del método científico, inductivo, deductivo, clínico, histórico, explorativo, sociológico y estadístico. Esto, si no mal recuerdan, la clase pasada les expliqué, les di ideas de a qué se refería cada uno y cómo lo podemos aplicar en la investigación y el desarrollo de un proyecto. La metodología en criminología pues nos habla que es el conjunto ordenado y sistematizado de conocimientos relacionado con los acontecimientos anteriores a un delito, las consecuencias de este delito, del delincuente, la víctima y su realidad. Los acontecimientos que suceden en el delito, cómo se da el modo operandi, cómo se va a ir estructurando y se va a ir conociendo. Dependiendo del tipo de delito, es la consecuencia que vamos a tener sobre el delincuente, la víctima y su realidad. Cómo vive la víctima, su proceso después de un hecho delictivo. Y cómo lo percibe la realidad. Porque son temas muy importantes. Uno puede decir, no, pues estoy tranquilamente bien, pero psicológicamente dices, no me ubico, estoy mal. Entonces, a eso se refiere. Sobre las técnicas de investigación criminal, podemos hablar sobre la observación, la vigilancia, el seguimiento que le vamos a dar, las labores de inteligencia donde intervienen los diferentes rubros en materia de investigación, las intervenciones, la pericia con el que se hace. El siguiente punto es el método antropológico. Dentro del método antropológico podemos hablar que la antropología sigue los procedimientos del método científico general, el cual es inaugurado por la física. Consiste en observar y elaborar hipótesis y verificar y concluir. El método científico te dice, observa, plantea, verifica, comprueba y da resultados. A eso se refiere la cuestión de los métodos antropológicos. ¿Cuáles son las 4 ramas de la antropología? Pues podemos hablar que es la cultura o la sociología, la arqueología, la antropología física o biológica, la lingüística antropológica. ¿Cuál es el método de la antropología cultural? Bueno, la etnografía, que de acuerdo al método de investigación consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales y poder participar en ellos, para así poder constatar que la gente dice un discurso y lo hace con prácticas culturales. Es decir, principalmente la investigación de la antropología social y la antropología cultural. Es conforme dice ahí, va a ir conociendo la gente el comportamiento y después voy a dar un resultado. Los tipos de investigación en la cuestión de la antropología nos dice que incluyen la antropología física y la antropología biológica, la antropología social, el cual enfoca diversas culturas, antropología arqueológica, antropología lingüística, cultural y aplicada. Todos estos tipos de antropología intervienen para conocer ciertas características de diferentes grupos sociales, en los cuales nosotros nos vamos a inclinar, nos vamos a cuestionar del porqué de ese comportamiento. Y por consiguiente la somática o la biología. Las somáticas son las células del organismo que difieren entre las células del humano, que si son diploides, los cromosomas, si es heredado por un progenitor. La estructura somática
es de acuerdo a la conformación física y el cuerpo humano, constituido por millones de estructuras pequeñas llamadas células, las cuales forman huesos, músculos y tejidos blandos. Estos últimos encargados de sostener, comunicar entre sí los diferentes órganos. Entonces nosotros tenemos que ir en contexto y a lo que veníamos hablando desde un inicio, como esos tipos de antropología o sociología y criminología nos van a ir hilando y después vamos a hablar desde el punto endocrinológico. Recuerden que hoy ya no podemos hablar se los he venido mencionando, no podemos seguir hablando de criminología general cuando hoy tenemos que hablar de neurocriminología o criminología neurológica, ¿sale? Porque ya interviene la neurología en el comportamiento humano, en el comportamiento de que muchos quieren desafanarse de la cuestión de ser sancionados o sentenciados de acuerdo a algún problema de salud derivado que quieren que se compruebe, pero efectivamente no se va a comprobar porque para eso un perito médico, un perito psicólogo, un perito psiquiatra, un perito en neurología te va a decir, esta persona simplemente no está diagnosticada como lo quiere hacer creer, ¿sale? Entonces por eso es del comportamiento humano y estudiarlo ahora desde el punto interno, pues se llama endocrinología, para conocerlo desde el punto cromosómico, ¿sale? Normalmente cada cromosoma está compuesto por un padre, una madre, pares de cromosomas somáticos no relacionados a la definición sexual de ser hombre o mujer. Más que nada los pares de cromosomas somáticos tienen efectos prácticos en cuanto a forma, posición y número de genes. Entonces eso es importante que nosotros conozcamos. El cromosoma 21 cuando falla podemos hablar de una persona con síndrome de Down, que es una condición hoy se maneja una incapacidad neuromotora. ¿Por qué? Porque no decide la persona nacer así, sino que hay un interviniente en ese desarrollo de cromosomas que es nuestra cadena de ADN en nuestro organismo y nos dice, suele pasar este tipo de situaciones y al estar ausente, bueno, él nace con una condición y esa condición, pues bueno, son características que nos diferencian de unos de ellos con nosotros. No es mal, pero sí hay que saber cómo identificarlo, cómo entenderlo, cómo trabajarlo, ¿sale? Entonces esos son los efectos prácticos que nosotros día a día vamos a ir conociendo, vamos a ir situando y vamos a ir entendiendo. Pero si nosotros no leemos, no nos centramos en estudiar, ahondar más la información que nos están manejando, nos están dando, pues definitivamente vamos a entender muy poco, ¿sale? Bueno, pues de antemano les agradezco la atención prestada, jóvenes, les deseo una excelente tarde y un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.